Hola, hola, soy Luis Felipe Nao Murcia, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Y hoy voy a analizar un caso constitucional sobre el estado de emergencia decretado por el presidente de la República frente a una pandemia, según lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991. En este caso, plantea un conflicto, la suspensión de la actividad judicial, permitiendo solo acciones de tutela relacionadas con la vida y la salud, lo que limita el acceso a la justicia. Vamos a analizar si esta medida es constitucional basándonos en los principios estudiados en el curso y propender alternativas y soluciones. Primero, un poco de contexto. A ver, el presidente, usando sus facultades bajo el artículo 215 de la Constitución, Asamblea Nacional Constituyente de 1991, decreta un estado de emergencia para enfrentar una pandemia. Entre las medidas suspendidas está la actividad judicial a nivel general, restringiendo el acceso a la justicia, salvo a unas acciones de tutelas vinculadas a la vida y a la salud. Esto implica que otros medios de control como la constitucionalidad queden suspendidas. El problema central es hasta qué punto esta medida respeta el derecho fundamental a la justicia y los principios de separación de poderes y control constitucional. Empecemos con el análisis del conflicto constitucional. 1. Estado de emergencia y facultades presidenciales. Según el artículo 215 de la Constitución, el presidente puede declarar un estado de emergencia por gravedad, perturbación del orden público, económico o social, como una pandemia, por ejemplo. Sin embargo, las medidas deben ser proporcionales, necesarias y respetar los fundamentos, según los escritores Tobón Tobón y Mendieta González en su escrito 2017. La Corte Constitucional en la sentencia C-351 del 2020, fundamentos 15 y 19, establece que los decretos de emergencia deben cumplir con los principios de proporcionalidad y temporalidad y no puede suspender derechos fundamentales de manera arbitraria. En este caso, por ejemplo, la suspensión general de la actividad judicial plantea dudas. Aunque la pandemia justifica medidas excepcionales, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, según el artículo 229 de la Constitución, y su limitación debe ser estrictamente justificada. Derecho al acceso a la justicia. La sentencia C-1200 del 2003, fundamentos 29 y 39, destaca que el acceso a la justicia es esencial para garantizar otros derechos fundamentales y el control de la constitucionalidad. Suspender la actividad judicial, incluyendo medidas de control constitucional, podrían violar este derecho, ya que impide a los ciudadanos cuestionar la legalidad de las medidas del Ejecutivo. La Corte, en sentencia C-699 del 2016, fundamentos 35.1 y 35.2, menciona que el control de la constitucionalidad no puede ser anulado, ni siquiera en estados de excepción, porque es un pilar del Estado de Derecho. 3. Separación de poderes y colaboración armónica. El principio de separación de poderes, desarrollado por el escritor Gómez Velázquez en su editorial 2020, implica que el Ejecutivo no puede inferir desproporcionalmente en las funciones del Poder Judicial. La suspensión total de la actividad judicial, salvo en excepciones, podría interpretarse como una intromisión en la autonomía judicial, afectando la colaboración armónica entre esos poderes. La sentencia 6439 del 2016, fundamentos 8, 11 y 1, 8, 11 y 7, refuerzan que las medidas de estado de excepción no pueden desbalancear la estructura constitucional. Ya en mi postura argumentada, considero que la medida presidencial es parcialmente inconstitucional. Aunque el estado de emergencia está justificado por la pandemia, la suspensión general de la actividad judicial excede los límites de la proporcionalidad y la necesidad. Permitir solo acciones de tutela relacionadas con la vida y la salud es insuficiente, ya que otros derechos fundamentales como la libertad o el debido proceso también pueden requerir protección urgente. Además, suspender los medios de control constitucional debilita el Estado de Derecho, al limitar la capacidad de la Corte Constitucional para revisar la legalidad de los decretos de emergencia. Conclusiones y alternativas de solución. Considero que la medida presidencial, aunque busca proteger la salud pública, no cumple plenamente con los principios constitucionales de proporcionalidad y de protección del acceso a la justicia. Mira, la Corte Constitucional, en casos como la sentencia C-285 del 2016, fundamento 6.2.1, ha enfatizado que la restricción a los derechos fundamentales debe ser las mínimas necesarias. Aquí planteo algunas soluciones y alternativas. Por ejemplo, judicialización selectiva. En lugar de suspender toda la actividad judicial, implementar un sistema híbrido, virtual y presencial que priorice casos urgentes, no solo de vida y salud, sino también de control constitucional y de derechos fundamentales.
Esto respeta el artículo 229 de la Constitución, por ejemplo. Otro sería fortalecer el control constitucional, garantizar que la Corte Constitucional pueda operar al menos en forma virtual, que revise la constitucionalidad de los decretos de emergencia, como lo sugiere la sentencia C699 del 2016. Por ejemplo, otro sería la transparencia y la temporalidad, establecer plazos claros para la suspensión parcial de las actividades judiciales y comunicar públicamente las justificaciones conforme a los principios de la sentencia C351 del 2020. Cabe mencionar que el equilibrio entre la protección de la salud y el respeto al Estado de Derecho es clave. Las medidas de emergencia deben ser proporcionales y no pueden sacrificar los derechos fundamentales como el acceso a la justicia, por ejemplo. Espero que este análisis haya sido claro y útil. Gracias por ver este video. Abrazos amazónicos.